22 de mayo de 1980. Las líneas de ensamblaje de Industrias Mecánicas del Estado, IME, se detuvieron para siempre. El inconfundible rugido de los motores, el latido industrial de Córdoba, fue reemplazado por un silencio sepulcral. Miles de obreros cruzaron los portones de la fábrica por última vez, con las cabezas bajas y las herramientas guardadas. Todo había terminado. ¿Qué acababa de morir? El gigante que dominaba el 78% del mercado nacional de camionetas diésel. Un ecosistema que produjo más de 140,000 vehículos, sostenía a 70 proveedores y daba de comer a miles de familias argentinas. El rastrojero no era solo una chata, era el motor inalcanzable de toda la nación. Pero 40 años después, todo ha desaparecido. Los inmensos galpones están vacíos. Las maquinarias fueron rematadas por centavos. Donde antes se forjaba el orgullo nacional, hoy solo queda el viento golpeando chapas oxidadas. De liderar una industria entera al cero absoluto. ¿Cómo colapsa un imperio tan rentable exactamente en su mejor momento? No fue por una crisis de ventas, no fue porque el vehículo fallara en el campo, fue por un solo decreto, una firma política que decidió asfixiar a la empresa automotriz más exitosa del país para cederle el lugar a las multinacionales. Bienvenidos a la caída de IME y el asesinato del rastrojero. Esta es la historia de cómo un país decidió, por voluntad propia, desmantelar su futuro. Corría el año 1952. La República Argentina se encontraba en una encrucijada histórica que definiría su futuro. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el orden global había cambiado por completo. El mundo enfrentaba una escasez crítica de divisas, repuestos y bienes manufacturados. El gobierno de Juan Domingo Perón había trazado una directiva que resonaba en todos los ministerios. La industrialización por sustitución de importaciones. El país, inmensamente rico en recursos naturales, ya no podía permitirse ser un simple granero que enviaba trigo y carne a Europa para comprar maquinaria a precios exorbitantes. Necesitaba fábricas, necesitaba autonomía. Sin embargo, la realidad golpeaba duro en los rincones más profundos del territorio. El campo argentino, el verdadero motor económico de la nación y fuente de todas sus riquezas, padecía una sed desesperada de mecanización. Los agricultores, los pequeños productores, los lecheros y los comerciantes necesitaban urgentemente un vehículo de carga ligera. Demandaban una herramienta de trabajo genuina, algo que no costara una fortuna y que, sobre todo, pudiera soportar el castigo inclemente de los caminos de tierra, los serruchos, el denso barro pampa y la inmensidad de la llanura. La solución a este drama nacional nacería, paradójicamente, de un fracaso rotundo y vergonzoso. A finales de la década de 1940, en un intento por modernizar el agro, el gobierno había importado miles de tractores de la marca Empire desde los Estados Unidos. Estas máquinas habían sido concebidas originalmente por el ejército norteamericano para remolcar cañones e implementos pesados durante la guerra. En las vastas y exigentes pampas argentinas, resultaron ser un desastre total. Eran inestables, tenían un centro de gravedad peligrosamente alto que los hacía propensos a volcar en los surcos, y carecían del agarre necesario para arar la tierra pesada. Como resultado de esta pésima decisión de compra, 2.500 de estos tractores terminaron arrumbados en galpones y terrenos baldíos estatales, oxidándose bajo el sol cordobés y convirtiéndose en un monumental dolor de cabeza político y financiero. Eran, a los ojos de cualquier burócrata de la época, simple chatarra inservible, un símbolo de dinero público desperdiciado. Pero en las gigantescas naves industriales de Córdoba, la historia estaba a punto de dar un giro impensado. Donde los contadores veían pérdida, la naciente Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, conocida como IAME y el pilar fundamental de lo que luego sería IME, vio una oportunidad irrepetible. El brigadier Juan Ignacio San Martín, un militar y visionario que estaba al frente del polo industrial cordobés, tomó una decisión audaz que cambiaría para siempre la historia automotriz del país. San Martín convocó a un joven, apasionado y brillante ingeniero llamado Raúl Gómez. La misión que el brigadier le encomendó a Gómez parecía, a todas luces, una locura de proporciones épicas. Debía tomar los robustos motores nafteros,
Willys de 65 caballos de fuerza que equipaban a esos tractores abandonados, extraerlos y construir alrededor de ellos un vehículo utilitario. Debía ser un transporte diseñado íntegramente en Argentina, con mano de obra nacional y pensado milimétricamente para las necesidades urgentes del trabajador local. El desafío técnico era abrumador. Gómez y su equipo, operando desde los hangares de la fábrica militar de aviones en Córdoba, no contaban con los presupuestos millonarios de las corporaciones de Detroit, ni con túneles de viento, ni con matrices de estampado de chapa de última generación. Y el reloj corría en su contra. Tenían exactamente 87 días, 87 jornadas de trabajo febril, de noches sin dormir, de cálculos matemáticos hechos a mano y de chispas de soldadura, para concebir, diseñar y ensamblar un prototipo que funcionara y no se desarmara en el primer bache. Trabajaron con una urgencia patriótica, improvisando soluciones mecánicas con los materiales que la incipiente industria nacional podía proveer en ese momento. El diseño resultante no buscaba ganar ningún concurso de elegancia automotriz. Se forjó un chasis de acero grueso y sumamente resistente. Se le adaptó una suspensión reforzada capaz de soportar media tonelada de carga bruta sin quejarse, y en la parte trasera se le instaló una caja de madera simple, rústica pero inmensamente práctica. El nombre del vehículo tenía que reflejar su alma. No le pondrían una denominación en inglés para aparentar lujo, ni una fría sigla técnica. Lo bautizaron con orgullo genuino rastrojero. La palabra provenía directamente del rastrojo, esos restos duros de tallos y hojas que quedan adheridos a la tierra después de la cosecha y que cortan como cuchillos. Era toda una declaración de principios. Esta máquina no era un vehículo de paseo para las avenidas pavimentadas de Buenos Aires. Era un animal de trabajo nacido para ensuciarse, para avanzar crujiendo sobre la tierra recién arada. El 1 de mayo de 1952, bajo el fervor de la conmemoración del Día del Trabajador, el rastrojero fue presentado oficialmente en sociedad. Las reacciones iniciales en los círculos metropolitanos estuvieron teñidas de una fuerte dosis de escepticismo, y no faltaron las burlas de los sectores más acomodados, acostumbrados a las líneas estilizadas de las pickups importadas. A primera vista, el rastrojero era tosco, carente de curvas aerodinámicas. Sus guardabarros rectos y su trompa plana lo hacían parecer una caja de zapatos con ruedas. Parecía exactamente lo que era: un vehículo Frankenstein ensamblado a partir de piezas recicladas. Las crónicas de la época dudaban que pudiera sobrevivir a la dureza del clima rural. Pero el campo argentino no se rige por la estética. Juzga exclusivamente por el rendimiento, la fuerza y la confiabilidad. Cuando los primeros rastrojeros llegaron a las manos callosas de los chacareros, de los verduleros, de los repartidores y de los pequeños constructores, la desconfianza metropolitana se desintegró en un instante. El motor Willys, acoplado magistralmente a la caja de cambios y al diferencial heredados de los tractores Empire, le otorgaba al rastrojero una fuerza de tracción bestial a bajas velocidades. Donde las elegantes camionetas importadas patinaban y se hundían en el barro pesado, el rastrojero avanzaba firme. Donde las suspensiones extranjeras se partían por el exceso de peso en los caminos vecinales, los elásticos diseñados por el equipo de Raúl Gómez resistían estoicos. De pronto, aquella caja de zapatos, despreciada por la ciudad, se había convertido en la mejor aliada, y casi en un miembro más de la familia, para el trabajador rural. Las 2.500 unidades iniciales, cuyo número estaba estrictamente limitado por la cantidad de motores Empire sobrantes, se vendieron a una velocidad vertiginosa. El clamor popular por conseguir una de estas robustas chatas desbordó por completo las previsiones del gobierno y de IAME. Este éxito abrumador y repentino obligó a la fábrica a tomar una decisión trascendental. El rastrojero ya no podía ser un simple experimento de reciclaje ingenioso para salir del paso. Tenía que evolucionar, incorporar un motor diésel propio y convertirse en el pilar inamovible de una línea de producción masiva y permanente. Así, de la urgencia económica, de un lote de tractores fracasados y de la brillantez técnica de los ingenieros cordobeses, Argentina había logrado lo impensado. Había encendido la maquinaria pesada de su propia revolución industrial automotriz y había forjado, en madera y acero,
al que pronto se convertiría en su mayor símbolo de independencia tecnológica. Para cuando la década de 1970 despuntó en el horizonte, aquel invento improvisado con motores de tractores sobrantes había dejado de ser una anécdota simpática. Industrias Mecánicas del Estado, IME, la heredera institucional de la antigua IAME, se había transformado en un auténtico leviatán de la manufactura. El rastrojero, en sus diversas evoluciones, ya no era simplemente un vehículo utilitario. Se había convertido en una extensión natural de la geografía argentina y en el indiscutido rey del campo. El salto definitivo hacia la gloria se había dado años antes, cuando los ingenieros comprendieron que el futuro del trabajo pesado no estaba en la nafta, sino en el gasolero. Tras una alianza estratégica y la posterior nacionalización de la producción, el rastrojero adoptó motores diésel. Primero fueron los robustos motores Borgward de 42 caballos, y más tarde, el legendario y casi indestructible bloque Indenor Kiss D2. Esta decisión técnica cambió las reglas del juego para siempre. El gasoil era significativamente más barato, y la durabilidad de esta mecánica permitía a los usuarios acumular cientos de miles de kilómetros con un mantenimiento mínimo, bajo las condiciones más hostiles. Los números de esta era dorada son, hasta el día de hoy, difíciles de dimensionar para una empresa estatal sudamericana. En su apogeo, el rastrojero llegó a aplastar a la competencia capturando un asombroso 78% del mercado nacional en el segmento de camionetas diésel. 8 de cada 10 chatas gasoleras que transitaban por las rutas argentinas, levantando polvareda en los caminos rurales, repartiendo mercadería en el conurbano o transportando herramientas en la Patagonia, llevaban la insignia de IME. En total, de las líneas de montaje cordobesas saldrían más de 140.000 unidades a lo largo de su historia. Pero la grandeza del rastrojero no residía únicamente en el volumen de ventas de un solo vehículo, sino en el gigantesco ecosistema socioeconómico que había gestado a su alrededor. IME no operaba en el vacío. La producción a gran escala de esta camioneta dio vida a una red inmensa de más de 70 empresas proveedoras de autopartes, la gran mayoría de ellas de capitales nacionales, radicadas principalmente en la provincia de Córdoba. Se forjó un anillo industrial vibrante: fundiciones, fábricas de mazos de cables, tapicerías, fabricantes de frenos, radiadores y vidrios. Córdoba se había ganado con absoluta justicia el apodo de la Detroit Argentina. El complejo industrial de IME empleaba directamente a más de 3.000 operarios altamente capacitados. Era una maquinaria perfectamente aceitada que funcionaba a ritmo frenético, escupiendo vehículos sin cesar para satisfacer una demanda que siempre parecía ir un paso por delante de la oferta. Las agencias de ventas se multiplicaron, superando el centenar de concesionarios oficiales, distribuidos desde La Quiaca hasta Ushuaia. Tener una agencia de IME era sinónimo de prosperidad asegurada, porque el rastrojero literalmente se vendía solo. Su dominio era tan absoluto que la empresa comenzó a diversificarse y a conquistar nuevos territorios comerciales. Sobre la base de aquel chasis noble y adaptable, IME desarrolló el rastrojero Conosur, un sedán de 4 puertas diseñado específicamente para ser taxi, que rápidamente copó las paradas de las principales ciudades del país con su inconfundible silueta. Aparecieron versiones de doble cabina, furgones cerrados para reparto urbano y camiones livianos frontales. La calidad y la robustez del producto trascendieron las fronteras. El orgullo nacional comenzó a exportarse con éxito a Uruguay, Chile, Bolivia e incluso a Cuba, demostrando que la industria argentina podía competir de igual a igual en la región. En las chacras de la Pampa húmeda, el rastrojero era el primer vehículo en encenderse al alba y el último en apagarse. Soportaba fardos de pasto, tambores de leche, peones y bolsas de cemento. Su mecánica era tan noble y sencilla que cualquier mecánico de pueblo, armado apenas con alambre, un juego básico de llaves y conocimiento empírico, podía devolverlo al camino en cuestión de horas. No había electrónica complicada ni repuestos inaccesibles. Era la democratización absoluta del transporte de carga, un facilitador de movilidad social para el pequeño emprendedor. Sin embargo, en el despiadado mundo de los negocios y la geopolítica,
Un éxito de esta magnitud nunca pasa desapercibido y rara vez es perdonado cuando desafía el orden económico establecido. Mientras IME celebraba récords históricos de producción y llenaba las arcas del Estado Nacional con ganancias genuinas, el brillo de su monumental éxito comenzaba a proyectar sombras sumamente peligrosas. Las corporaciones multinacionales automotrices, gigantes con sedes en Detroit y Europa, observaban con creciente frustración e incredulidad cómo una empresa estatal sudamericana les arrebataba, año tras año, la parte más lucrativa del mercado de vehículos utilitarios ligeros. A pesar de sus presupuestos publicitarios millonarios y de introducir modelos con diseños más modernos, no lograban destronar a la rústica pero invencible chata cordobesa. El laburante argentino, inquebrantable en su lealtad, seguía eligiendo al rastrojero. Esta hegemonía comercial de IMI empezó a generar tensiones silenciosas, no solo en los despachos corporativos de las automotrices extranjeras, sino también, y de manera mucho más letal, en los círculos ideológicos más conservadores del país y en las altas esferas de las Fuerzas Armadas. Para estos reducidos pero influyentes grupos de poder, la mera existencia de una empresa estatal altamente eficiente, superavitaria y que dominara abrumadoramente un mercado frente a actores privados, representaba una herejía económica insoportable. Contradecía de frente el dogma que comenzaba a gestarse en las sombras, la creencia absoluta de que el Estado era intrínsecamente ineficiente y que los resortes de la industria pesada debían entregarse a los grandes capitales internacionales. El rastrojero había alcanzado la cima del Everest industrial, pero en esa altura asfixiante, rodeado de rivales corporativos ansiosos por su porción del pastel y resentimientos ideológicos profundos, se había convertido en un blanco gigante. El rey del campo argentino no lo sabía aún, pero su propia rentabilidad y su éxito arrollador acababan de ponerle precio a su cabeza. La tormenta perfecta se estaba gestando en los pasillos del poder, y pronto, la historia del país cambiaría de rumbo de la manera más oscura posible. La madrugada del 24 de marzo de 1976, los tanques rodaron por las calles de Buenos Aires y el destino de la República Argentina se fracturó irreparablemente. El golpe de Estado cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional no fue una simple alteración del orden institucional, fue la imposición a sangre y fuego de un nuevo orden económico y fundacional. En las gigantescas naves de industrias mecánicas del Estado en Córdoba, los miles de operarios llegaron a su turno de la mañana para encontrar un clima espeso, cargado de una incertidumbre asfixiante y de oficiales militares fuertemente armados custodiando los portones. Aún no lo sabían, pero el reloj de arena que marcaría su extinción acababa de ser volteado. El general Jorge Rafael Videla asumió la presidencia de facto, pero el verdadero arquitecto de la transformación radical del país fue su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz. Perteneciente a la más rancia aristocracia terrateniente, Martínez de Oz despreciaba profundamente el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que había dado vida al rastrojero. Para él y su equipo de tecnócratas aliados al capital internacional, el desarrollo de una industria pesada nacional era una anomalía histórica, un subsidio encubierto y una ineficiencia populista que debía ser extirpada de raíz. El país, según esta nueva doctrina neoliberal impuesta por la fuerza, debía volver a sus orígenes como simple exportador de materias primas y abrir sus fronteras de par en par a las manufacturas extranjeras. Se inauguró así una de las épocas más oscuras y destructivas para la economía real argentina, la era de la plata dulce y la patria financiera. A través de una serie de reformas brutales, el gobierno militar liberó las tasas de interés y sobrevaluó artificialmente la moneda nacional mediante un sistema de devaluación programada, conocido popularmente como la tablita. De la noche a la mañana, las reglas fundamentales del capitalismo productivo se pervirtieron por completo. Se volvió infinitamente más lucrativo poner el dinero a plazo fijo en un banco y especular con la bicicleta financiera, que invertir en maquinaria, comprar acero o contratar obreros. La cultura del trabajo arduo, del torno y la fresadora, fue desplazada violentamente por la cultura de la especulación rápida
en las mesas de dinero del microcentro porteño. Simultáneamente, el gobierno asestó un golpe letal a los fabricantes, reduciendo drásticamente los aranceles de importación. Las aduanas argentinas se abrieron de manera indiscriminada, permitiendo una avalancha incontenible de productos extranjeros que muchas veces llegaban subsidiados por sus países de origen. El objetivo declarado por el ministerio era modernizar y disciplinar a la industria nacional a través de un supuesto shock de competencia externa. Pero no era una competencia en igualdad de condiciones. Era una ejecución sumaria y premeditada. El trabajador metalúrgico cordobés, que hasta entonces había gozado del estatus de la aristocracia obrera del país, comenzó a sentir el aliento frío del desempleo en la nuca. Mientras ellos seguían soldando, remachando y ensamblando los robustos chasis del rastrojero, veían cómo a su alrededor las fábricas satélites más pequeñas, fundiciones e hilanderías, empezaban a bajar sus persianas para siempre, incapaces de competir contra el aluvión importado y asfixiadas por créditos con tasas de interés usurarias. Pronto, las calles de Buenos Aires y los campos del interior comenzaron a llenarse de relucientes camionetas japonesas, estadounidenses y europeas recién desembarcadas en el puerto, financiadas con dólares baratos provenientes del endeudamiento externo de la nación. En este nuevo ecosistema económico profundamente hostil, tóxico para cualquier fabricante que dependiera de la industria local, Industrias Mecánicas del Estado representaba una anomalía inaceptable para el discurso de la dictadura. Según el dogma irrefutable instaurado por Martínez de Hoz y repetido hasta el hartazgo por los medios de comunicación hegemónicos, toda empresa en manos del Estado era por definición un nido insalvable de corrupción, un pantano de ineficiencia burocrática y una máquina de generar pérdidas millonarias que drenaban los impuestos de los ciudadanos. El Estado debía achicarse drásticamente, privatizar todo lo vendible y liquidar inmediatamente el resto. Pero IME, paradójicamente, contradecía frontalmente ese relato oficial. Era el eslabón perdido que arruinaba la coartada ideológica del Ministerio de Economía. Lejos de dar pérdidas, la fábrica automotriz cordobesa era una de las empresas más profundamente rentables del país. El rastrojero seguía vendiéndose a un ritmo febril, sostenido por la inquebrantable lealtad de un campo que conocía su nobleza. Sus balances comerciales mostraban un superávit envidiable. Sus inmensas líneas de producción continuaban trabajando al máximo de su capacidad operativa, y su departamento de ingeniería seguía patentando innovaciones. A pesar de la feroz recesión que ya empezaba a demoler al sector privado, IME se mantenía erguida como un bastión indiscutible de solvencia técnica, autogestión y viabilidad comercial. Esta realidad innegable generó una profunda irritación y un pánico silencioso en los despachos ministeriales. ¿Cómo justificar ante la opinión pública el desmantelamiento total del Estado si su empresa tecnológica más emblemática funcionaba mejor, producía más barato y generaba más ganancias que muchas filiales de corporaciones multinacionales? Videla y su equipo económico necesitaban imperiosamente demostrar que el modelo de privatización extranjera era el único camino hacia el progreso. Para que el dogma del libre mercado triunfara de manera absoluta, el símbolo máximo de la capacidad productiva del Estado argentino debía fracasar, sin importar el costo humano o material. La respuesta de la Junta Militar no fue, por supuesto, celebrar y potenciar la extraordinaria eficiencia técnica de sus propios trabajadores y gerentes. Por el contrario, comenzaron a preparar en las sombras el terreno para sabotearlos metódicamente desde adentro. El éxito innegable de IME dejó de ser visto como un activo estratégico vital para la soberanía de la nación y pasó a ser considerado una amenaza subversiva a la doctrina económica que debía ser aniquilada. Lentamente, el brutal cambio de rumbo comenzó a palparse en el aire de los galpones cordobeses. Las decisiones técnicas y estratégicas dejaron de estar en manos de ingenieros de carrera y pasaron al control de interventores militares, hombres de uniforme que entendían mucho de disciplina marcial, pero absolutamente nada de cadenas de suministro, tolerancias de mecanizado o redes de concesionarios. La histórica atmósfera de orgullo y camaradería en las líneas de ensamblaje se fue tiñendo de paranoia, sospecha y desconfianza institucional. El propio Estado Nacional, el accionista mayoritario y creador de la empresa,
le había declarado una guerra fría y silenciosa a su creación más perfecta. El cerco operativo y financiero comenzaba a estrecharse, preparando meticulosamente el escenario para lo impensable. Hacia 1978, el panorama industrial argentino parecía un campo de batalla arrasado. Las políticas de importación irrestricta y las tasas de interés por las nubes estaban diezmando al sector productivo privado. Fábricas emblemáticas cerraban sus puertas y miles de trabajadores pasaban a engrosar las filas del desempleo. Sin embargo, en medio de esta desolación económica orquestada desde el Ministerio de Economía en Buenos Aires, la inmensa planta de industrias mecánicas del Estado en Córdoba representaba una anomalía tan brillante como peligrosa. Lejos de sucumbir a la crisis que devoraba al país, IME estaba ganando dinero, y mucho. Este era el mayor secreto a voces que enfurecía a los tecnócratas de la dictadura. Mientras el discurso oficial repetía como un mantra irrefutable que todas las empresas estatales eran pozos ciegos de ineficiencia y corrupción, que debían ser privatizados o desmantelados, los balances contables de la automotriz decían exactamente lo contrario. La fábrica cordobesa no solo no requería subsidios del Tesoro Nacional para operar, sino que generaba ganancias netas formidables. El rastrojero, en su nobleza mecánica, seguía siendo el vehículo más demandado por el interior productivo, ignorando por completo la avalancha de unidades extranjeras que comenzaban a inundar los puertos comerciales. Para colmo de males de sus detractores ideológicos, los técnicos de IME no se habían quedado estáticos contemplando los logros del pasado. En los tableros de dibujo y en las pistas de prueba, la innovación no se detenía. Habían lanzado el rastrojero frontal, un camión liviano con un diseño de cabina avanzada que optimizaba drásticamente el espacio de carga, adelantándose a las tendencias globales del transporte urbano. Y, en una jugada aún más audaz, habían puesto en las calles el rastrojero Conosur. Este vehículo, un sedán de 4 puertas de aspecto rústico, pero de mecánica indestructible, había sido concebido para dominar el exigente mercado de taxis. En pocos meses, el Conosur comenzó a copar las paradas de las principales ciudades del país, demostrando una flexibilidad de manufactura que dejaba boquiabiertos a sus rivales corporativos. Pero la verdadera amenaza no radicaba solo en el presente superavitario de la empresa, sino en su ambicioso plan de futuro. Los directivos de IME sabían perfectamente que la apertura de las fronteras exigía un salto tecnológico para asegurar la supervivencia a largo plazo. Fue entonces cuando la empresa estatal cometió su pecado más grave a los ojos del gobierno militar. Demostró una visión estratégica de primer mundo. En absoluto secreto y con un nivel de profesionalismo envidiable, la cúpula directiva había iniciado negociaciones avanzadas con la automotriz francesa Peugeot. El objetivo era monumental. No se trataba de privatizar la fábrica ni de ceder soberanía, sino de establecer una asociación estratégica, un auténtico joint venture sin precedentes en la región. Peugeot aportaría tecnología de última generación, nuevas matrices y motorizaciones europeas más modernas y eficientes. A cambio, IME pondría sobre la mesa su gigantesca capacidad instalada, su extensa red de concesionarios y su conocimiento milimétrico de las necesidades del trabajador sudamericano. Los preacuerdos ya estaban redactados. Los ingenieros franceses, que no daban puntada sin hilo en el negocio global, habían auditado las instalaciones en Córdoba y habían quedado gratamente sorprendidos por la altísima calidad técnica de los operarios argentinos. El proyecto contemplaba la fabricación conjunta de nuevos utilitarios que blindarían el mercado interno y convertirían a la Argentina en una plataforma de exportación continental inigualable. Sin embargo, en los oscuros pasillos del poder en Buenos Aires, este plan de expansión sonó como una intolerable declaración de guerra. La simple posibilidad de que IME se modernizara y fortaleciera aún más su posición era inaceptable. Contradecía el objetivo fundacional del plan económico de Martínez de Hoz, la desindustrialización y la entrega del mercado a los conglomerados transnacionales. Si el acuerdo con Peugeot se firmaba, la empresa estatal se volvería invulnerable. Demostraría de manera definitiva que el Estado argentino era perfectamente capaz de gestionar industrias pesadas complejas, de innovar y de competir a escala global sin perder un solo peso.
Esa era una verdad empírica que el gobierno de facto no estaba dispuesto a tolerar. Paralelamente, la presión desde el sector privado extranjero comenzó a volverse asfixiante. Las grandes multinacionales automotrices, con filiales históricas en el país, observaban la situación con una mezcla de frustración y codicia. Marcas gigantescas como Ford o corporaciones que buscaban reestructurar su presencia en Sudamérica como Volkswagen, veían en la inmensa cuota de mercado que controlaba el rastrojero un botín absolutamente irresistible. Habían intentado destronar a la chata nacional compitiendo en el libre mercado, ofreciendo diseños más estilizados y campañas publicitarias fastuosas, pero habían fracasado rotundamente. El chacarero y el fletero seguían eligiendo la confiabilidad del producto cordobés. Al comprender que no podían derrotar a IME en los salones de venta ni en los caminos de tierra, los lobistas de las automotrices extranjeras cambiaron de estrategia. Abandonaron la competencia comercial y se volcaron de lleno a la influencia política. Las reuniones a puertas cerradas entre altos ejecutivos multinacionales, jerarcas militares y funcionarios de economía se multiplicaron en la capital. El mensaje que bajaba de las sedes corporativas era prístino. Para que el capital extranjero fluyera hacia la Argentina, el Estado debía primero despejarles la competencia, y el principal obstáculo tenía nombre y apellido: Industrias Mecánicas del Estado. La sentencia estaba dictada de manera extraoficial. El éxito abrumador de IME, su rentabilidad comprobada y su inminente salto tecnológico se habían convertido en las armas de su propia destrucción. En una perversión absoluta de la lógica capitalista, la empresa no iba a ser castigada por perder dinero, sino por ganarlo. La maquinaria burocrática del Estado comenzó a moverse sigilosamente para ejecutar un plan maestro. Un estrangulamiento planificado, silencioso y letal estaba a punto de desatarse sobre los miles de trabajadores que, ajenos a la conspiración, seguían ajustando tuercas con orgullo en el corazón productivo del país. El asedio a industrias mecánicas del Estado no comenzó con topadoras derribando sus portones, ni con un anuncio rimbombante en la televisión nacional. La dictadura cívico-militar sabía que cerrar de golpe la fábrica más rentable e icónica del país generaría un escándalo político insalvable y, muy probablemente, un levantamiento obrero en Córdoba de proporciones incalculables. Por lo tanto, la ejecución debía ser mucho más sofisticada, perversa y, sobre todo, invisible a los ojos de la opinión pública. Fue una muerte por asfixia, diseñada milimétricamente en los despachos refrigerados del Ministerio de Economía en Buenos Aires. El primer golpe letal fue puramente estratégico. El ambicioso preacuerdo con la automotriz francesa Peugeot, la tabla de salvación tecnológica que habría blindado el futuro del rastrojero y del Cono Sur para las próximas décadas, fue vetado de manera tajante. No hubo explicaciones técnicas ni debates comerciales. Simplemente, desde la Casa Rosada y la cúpula militar, bajó la orden estricta de abortar cualquier alianza internacional que fortaleciera la matriz productiva del Estado. Con una sola firma en un escritorio porteño, a IME se le amputó el futuro. Se la condenó deliberadamente a tener que competir en la inminente invasión de vehículos importados con una tecnología que, inevitablemente, empezaría a quedar obsoleta sin el salto de calidad europeo. Pero neutralizar el futuro no era suficiente para los ideólogos del modelo. Había que destruir el presente. A pesar de sus impresionantes niveles de ventas y su rentabilidad mensual comprobada, cualquier megaindustria automotriz necesita un flujo constante de crédito operativo para adquirir materias primas a gran escala, pagar a su inmensa red de contratistas y mantener engrasada la compleja cadena logística. Fue exactamente aquí donde el gobierno de facto aplicó el torniquete financiero. De la noche a la mañana, el Banco Central y las entidades bancarias estatales, que hasta entonces operaban en sintonía con las necesidades de la fábrica, le cortaron abruptamente las líneas de crédito habituales a IME. La trampa era tan perfecta como maquiavélica. Mientras el propio gobierno de Martínez de Hoz impulsaba una política de tasas de interés astronómicas que fomentaba la especulación, la famosa bicicleta financiera, ahogaba de liquidez a su empresa más exitosa. Sin acceso a capital de trabajo a tasas lógicas y productivas,
la gerencia de la planta cordobesa se vio obligada a empezar a consumir sus propias reservas de capital simplemente para mantener las luces encendidas y las máquinas funcionando. IME fue forzada a operar en un entorno macroeconómico artificialmente tóxico, creado en su contra por sus propios dueños gubernamentales para hacerla tropezar. Las finanzas de la empresa, hasta entonces un ejemplo indiscutido de solidez, comenzaron a mostrar las primeras grietas estructurales bajo el peso aplastante de la usura institucionalizada y el vaciamiento encubierto. Mientras los contadores en Buenos Aires apretaban el nudo financiero, la asfixia comenzó a volverse física y palpable dentro de los inmensos galpones en Córdoba. Los miles de operarios, acostumbrados durante décadas a un ritmo de producción ensordecedor y frenéticamente constante, empezaron a notar un cambio escalofriante. Las líneas de ensamblaje, el corazón palpitante del rastrojero, comenzaron a sufrir interrupciones intermitentes e inexplicables. De repente, faltaban piezas fundamentales en el inventario. Burletes, cristales, componentes del sistema eléctrico o piezas de fundición. El problema no era que los proveedores nacionales hubieran dejado de fabricar. El problema era que la nueva dirección intervenida por militares imponía trabas burocráticas absurdas para retrasar deliberadamente los pagos a los contratistas y bloquear las nuevas órdenes de compra. Era un sabotaje interno ejecutado a plena luz del día. Los ingenieros y jefes de planta, hombres que habían dedicado su vida entera a optimizar cada segundo del proceso de manufactura, observaban con impotencia y desesperación cómo la eficiencia de su amada fábrica era dinamitada desde los propios despachos de la dirección. Elevaban quejas formales, presentaban planes de contingencia para evitar la parálisis, pero chocaban sistemáticamente contra un muro impenetrable de silencio e indiferencia castrense. Paralelamente, el cerco se cerraba sobre todo el ecosistema de IME. La drástica reducción de aranceles a la importación y la sobrevaluación de la moneda local estaban aniquilando a las pequeñas y medianas empresas metalúrgicas cordobesas. Los más de 70 proveedores históricos del rastrojero, que dependían vitalmente de la cadena de pagos de la automotriz estatal, se encontraron atrapados en un fuego cruzado insalvable. Por un lado, no recibían los pagos de IME a tiempo debido a la parálisis burocrática. Por otro, tenían que competir contra repuestos extranjeros ridículamente baratos. Uno a uno, los pequeños talleres de mecanizado, las matrices y las fundiciones que rodeaban a la gran fábrica comenzaron a apagar sus hornos y quebrar. El robusto tejido industrial que había tardado casi 30 años en tejerse se estaba deshilachando en cuestión de meses. Para los trabajadores del rastrojero, esta etapa fue una tortura psicológica sin precedentes. Sentían que estaban perdiendo su fuente de trabajo, pero no por ser ineficientes, ni porque el laburante del campo argentino hubiera dejado de comprar sus camionetas. De hecho, las agencias concesionarias de todo el país seguían enviando pedidos urgentes por Telex. La demanda seguía allí, leal, esperando en la puerta. Los obreros estaban perdiendo su empresa porque sus propios jefes estaban jugando deliberadamente a perder. Trataron de resistir con la única herramienta que conocían, el esfuerzo desmedido. Hubo semanas enteras donde los mecánicos improvisaban soluciones heroicas directamente en la línea de montaje, reciclando partes, adaptando componentes y extendiendo turnos sin cobrar horas extras para intentar cumplir con las cuotas de producción, negándose a aceptar la derrota inminente. Pero era inútil intentar vaciar un océano con un balde. Estaban luchando contra una maquinaria política y económica diseñada específicamente para triturarlos. El estrangulamiento silencioso había cumplido su oscuro objetivo primario: debilitar a la bestia productiva, aislarla de su red de proveedores y dejarla financieramente exhausta. Sin crédito, sin el salto tecnológico de Peugeot y rodeada de un cementerio de fábricas satélites muertas, Industrias Mecánicas del Estado ya no era el gigante invencible de los años 70. Habían logrado ponerla de rodillas, sangrando en silencio. Todo estaba perfectamente calculado y listo para el tiro de gracia. Para principios de 1979, la asfixia financiera había debilitado severamente a Industrias Mecánicas del Estado, pero el Leviatán cordobés se negaba a morir. A pesar de tener el crédito absolutamente cortado por los bancos estatales,
de lidiar con una red de proveedores al borde de la quiebra y de enfrentar una invasión indiscriminada de vehículos extranjeros que inundaban el mercado, la demanda del rastrojero seguía obstinadamente viva. La lealtad del hombre de campo y del comerciante urbano era un escudo de acero que las políticas neoliberales del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, no lograban perforar por completo. Fue entonces cuando la cúpula de la dictadura militar comprendió una verdad incómoda. Las fuerzas del libre mercado, tan alabadas en sus discursos, no iban a ser suficientes para destruir a IME. La empresa era demasiado robusta, su producto demasiado arraigado en la cultura del trabajo argentino. Si el gigante automotriz no se hundía por su propio peso comercial, tendrían que hundirlo a la fuerza. Tendrían que asesinarlo por decreto. En los fríos e inaccesibles despachos del Ministerio de Economía en Buenos Aires, muy lejos del olor a aceite quemado y del ruido de las prensas de Córdoba, comenzó a redactarse la sentencia de muerte. El proceso legal y burocrático para cerrar una empresa del Estado de semejante magnitud requería una justificación oficial, pero los interventores se toparon con un problema monumental. IM no estaba en bancarrota. No podían argumentar que la fábrica era un agujero negro de pérdidas insalvables porque, a diferencia de casi todas las demás empresas públicas de la época, los balances contables de la automotriz seguían cerrando con superávit operativo. Ante la imposibilidad de utilizar argumentos financieros reales, el gobierno de facto recurrió a la jerga burocrática y a la retórica ideológica. Los informes internos comenzaron a hablar de la necesidad de reestructurar el rol del Estado, de optimizar la asignación de recursos a nivel nacional y de evitar la competencia desleal del Estado frente a los actores privados. Eran eufemismos vacíos, un maquillaje técnico diseñado exclusivamente para encubrir un crimen industrial sin precedentes. La decisión ya no tenía nada que ver con la viabilidad comercial. Era una ejecución política exigida por los grandes conglomerados multinacionales que operaban en el país, quienes demandaban que se eliminara de una vez por todas a ese rival imbatible. A fines de 1979, el engranaje burocrático se completó. Sin debates parlamentarios, el Congreso estaba clausurado por la fuerza, sin consultas con los gobiernos provinciales y, mucho menos, sin escuchar a los trabajadores, se redactaron los instrumentos legales que ordenaban el cese definitivo de las actividades productivas y la posterior liquidación total de industrias mecánicas del Estado. El decreto fue una puñalada por la espalda, asestada en la más absoluta oscuridad institucional, firmada por militares y economistas que jamás habían pisado la línea de montaje del rastrojero. Cuando la noticia de la liquidación inminente se filtró y finalmente cayó sobre la inmensa planta de Córdoba, el impacto fue equivalente al de una bomba de neutrones. Destruyó el alma y el espíritu del lugar, dejando la imponente infraestructura de ladrillo y acero extrañamente intacta. Fue un choque psicológico brutal, una escena surrealista donde miles de obreros, altamente calificados, de repente se miraban las caras, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No hubo asambleas gremiales combativas, ni huelgas masivas que paralizaran la provincia en defensa de los puestos de trabajo. Era la Argentina del terrorismo de Estado. El régimen de Videla había diezmado y silenciado a los sindicatos, y cualquier intento de resistencia obrera, cualquier protesta en los portones, se pagaba con la cárcel, la tortura o la desaparición forzada. El histórico y poderoso sindicato de mecánicos, SMATA, que en décadas anteriores habría incendiado las calles de Córdoba ante una amenaza tan pequeña como un despido injustificado, estaba intervenido y amordazado. Por lo tanto, la agonía de IME tuvo que vivirse en un silencio aterrador. Los obreros llegaban a sus turnos con el estómago anudado, leyendo los fríos comunicados pegados en las carteleras de la fábrica. El texto oficial no ofrecía ningún tipo de plan de transición, ninguna estrategia de reconversión industrial, ni un programa de reubicación laboral para las miles de familias que quedarían en la calle de la noche a la mañana. Era un corte seco, absoluto e irreversible. La directiva era simplemente apagar las máquinas y esperar el despido. El sentimiento generalizado en las naves de ensamblaje no era de fracaso empresarial,
sino de traición absoluta. Los operarios, los torneros, los ingenieros y los capataces sabían perfectamente que no habían hecho nada malo. Habían diseñado el mejor vehículo de carga del país. Habían cumplido cada meta de producción. Habían generado riquezas millonarias para el Estado Nacional. Y sin embargo, estaban siendo castigados con la pena máxima. En esos días aciagos, el aire dentro de la fábrica se volvió irrespirable. La indignación muda carcomía a hombres curtidos que habían dedicado 30 años de sus vidas a la empresa, viéndola crecer desde aquellos primeros prototipos hechos con piezas de tractor hasta convertirse en el orgullo tecnológico de Sudamérica. Ahora se daban cuenta con horror de que todo su esfuerzo, toda su lealtad, no valía nada frente a la firma de un tecnócrata en Buenos Aires. Habían sido sacrificados en el altar del libre mercado, convertidos en la ofrenda necesaria para sellar el pacto de sangre entre la dictadura militar y el capital corporativo internacional. El decreto de muerte ya estaba firmado, publicado y en plena ejecución. Ya no había vuelta atrás. Lo único que quedaba era el trance más doloroso de todos: presenciar y ejecutar, con sus propias manos, los últimos espasmos de vida de la maquinaria industrial más grande del país. El decreto firmado en Buenos Aires era un papel frío, una abstracción jurídica y política. Pero en la provincia de Córdoba, dentro de los gigantescos pabellones de industrias mecánicas del Estado, la muerte de la fábrica fue un proceso físico, táctil y desgarrador. Los primeros meses de 1980 se vivieron en un estado de agonía suspendida. No hubo un cierre inmediato donde las luces se apagaran de un segundo para el otro. En cambio, los miles de operarios fueron obligados a ejecutar, paso a paso, el desmantelamiento de su propia vida profesional. Fue una tortura a fuego lento. A medida que el calendario avanzaba hacia el otoño, el paisaje interno de la inmensa planta industrial comenzó a mutar. Los inmensos almacenes de repuestos, que alguna vez estuvieron abarrotados de motores Indenor brillantes, pilas de neumáticos, cajas de transmisión y kilómetros de cableado eléctrico, empezaron a vaciarse inexorablemente. Ya no entraban camiones de los proveedores para reabastecer las líneas. La orden del Ministerio de Economía era terminante. IME debía liquidar el stock existente de piezas, ensamblar las unidades que pudieran completarse con lo que quedaba en los galpones y, una vez agotado el inventario, detener los motores para siempre. Esta directiva transformó el trabajo diario en un calvario psicológico sin precedentes. Cada mañana, cuando sonaba la sirena de ingreso, los obreros se ponían sus mamelucos azules o grises, sabiendo que estaban un día más cerca del abismo. Cada chasis soldado, cada panel de chapa estampado en las inmensas prensas, cada motor acoplado a una caja de velocidades, era un paso irreversible hacia su propio desempleo. Estaban fabricando su propia condena. En condiciones normales, el ritmo de producción de una fábrica automotriz es un motivo de orgullo, un pulso vibrante de eficiencia. En IME, durante aquellos meses oscuros, el avance de la línea de montaje se sentía como la cuenta regresiva de una bomba. Sin embargo, en medio de esa desesperanza impuesta, ocurrió un fenómeno humano extraordinario que definiría para siempre el legado de estos trabajadores. Cualquier manual de recursos humanos indicaría que una fuerza laboral desahuciada, traicionada por el Estado y sin futuro, bajaría los brazos, cometería errores y produciría vehículos defectuosos por simple desidia o rencor. Pero en Córdoba sucedió exactamente lo contrario. Los mecánicos, los soldadores, los pintores y los inspectores de calidad tomaron una decisión silenciosa y colectiva. No le iban a dar a los interventores militares el gusto de verlos fracasar en su oficio. Si el rastrojero iba a morir con la frente en alto, manteniendo el estándar de calidad que lo había convertido en una leyenda de los caminos argentinos. Comenzaron a trabajar con un nivel de perfeccionismo casi obsesivo. A medida que las piezas escaseaban, la inventiva técnica se multiplicó. Cuando faltaban componentes específicos que los proveedores quebrados ya no podían enviar, los torneros fabricaban las piezas faltantes artesanalmente en los talleres de mecanizado interno. Ajustaban cada tuerca con una precisión milimétrica, revisaban los circuitos eléctricos 2 veces y aplicaban las capas de pintura en las cabinas con un cuidado reverencial.
El ambiente sonoro de la fábrica, históricamente un estruendo ensordecedor de martillazos, chirridos neumáticos y motores rugiendo a máxima aceleración en los bancos de prueba, comenzó a desvanecerse. A medida que las diferentes secciones completaban su cuota de piezas finales, las máquinas se iban apagando una por una. Primero enmudecieron las grandes prensas de estampado, dejando un silencio hueco en la nave principal. Luego se detuvieron las soldadoras de punto, extinguiendo las lluvias de chispas azules que iluminaban los pasillos. Cada máquina que se desconectaba de la red eléctrica principal se sentía como un órgano que dejaba de latir en un cuerpo gigante. Los hombres se agrupaban alrededor de las pocas estaciones de trabajo que seguían activas, observando en silencio cómo sus compañeros completaban las tareas finales. Nadie quería irse a su casa, aunque sus turnos hubieran terminado. Había un pacto tácito de acompañar al coloso de acero hasta su último suspiro. Sabían que, una vez que cruzaran los portones hacia la avenida, el milagro industrial argentino que habían construido con sus propias manos durante casi 30 años pasaría a ser solo un recuerdo, un fantasma devorado por la historia. Llegó mayo de 1980. El frío del inminente invierno cordobés comenzaba a filtrarse por los techos altos de chapa de los galpones de industrias mecánicas del estado. Las líneas de producción, que en su apogeo habían escupido decenas de miles de utilitarios al año, ahora estaban desiertas en un 90%. Quedaba apenas un puñado de carrocerías avanzando lentamente sobre los rieles gastados por décadas de fricción. El inventario se había agotado. Ya no había más motores, no había más ejes, no había más ruedas. Todo se reducía a las últimas unidades. El día definitivo no tuvo discursos oficiales, ni ceremonias, ni la presencia de las autoridades que habían firmado la sentencia. Fue un funeral íntimo, reservado exclusivamente para los hombres que tenían las manos manchadas de grasa. A lo largo del inmenso pabellón de ensamblaje final, cientos de operarios se alinearon a ambos lados de la cinta transportadora. El silencio era tan absoluto, tan antinatural para una fábrica de esa magnitud, que el único sonido perceptible era el rechinar metálico de la cadena de arrastre moviendo el último vehículo de la historia de IME. Era un rastrojero diésel convencional, robusto, rústico, pintado con el esmero de una obra de arte. A medida que avanzaba por las últimas estaciones, los mecánicos no solo ajustaban los componentes finales, sino que muchos, disimuladamente, acariciaban la chapa fría de la cabina. Algunos dejaban sus firmas o iniciales escritas con marcador en lugares ocultos debajo del chasis o detrás de los paneles de las puertas, como náufragos metiendo un mensaje en una botella, buscando dejar una prueba de que ellos habían existido, de que habían sido capaces de construir algo grandioso. Cuando el vehículo llegó a la estación final, la de inspección y encendido, el aire se volvió espeso, casi imposible de respirar por el nudo en las gargantas. Un veterano operario, con los ojos vidriosos, subió a la cabina, se sentó en el asiento de cuerina recién tapizado y colocó la llave en el tambor de arranque. Giró la muñeca. El motor de arranque giró pesadamente durante un segundo y de inmediato el noble motor Indenor XD2 cobró vida con su característico ronroneo metálico, escupiendo una pequeña bocanada de humo negro por el tubo de escape. Ese sonido que durante 3 décadas había sido sinónimo de progreso, de trabajo duro en el campo y de amaneceres productivos, resonó por última vez rebotando contra las paredes vacías de la fábrica. No hubo aplausos. Nadie vitoreó. Muchos hombres, curtidos por una vida de trabajo pesado, se quebraron y comenzaron a llorar en silencio, secándose las lágrimas con trapos manchados de aceite. El último rastrojero bajó de la línea. Sus ruedas tocaron el suelo de cemento de la planta y avanzó lentamente hacia el playón de estacionamiento exterior bajo un sol pálido. Atrás de él, la línea de montaje se detuvo con un golpe seco. El interruptor principal fue bajado. La energía se cortó. Minutos después, la sirena principal de la fábrica sonó, pero esta vez su aullido penetrante no anunciaba el final de un turno para dar paso al siguiente. Era un sonido sostenido, largo, lúgubre, que se expandió por los barrios circundantes de la ciudad de Córdoba como un lamento fúnebre. Anunciaba el final de una era.
Miles de hombres abrieron sus casilleros de metal por última vez. Sacaron sus pertenencias personales, fotos de sus familias que habían estado pegadas en las puertas, herramientas que habían traído de sus casas, colgaron con cuidado sus mamelucos de trabajo, dejándolos como cáscaras vacías de lo que alguna vez fueron. Caminaron por los anchos pasillos de cemento en una procesión espectral, sin hablar. Al salir por los gigantescos portones de hierro de IMI, muchos se giraron para mirar hacia atrás una vez más. Allí quedaba el monstruo dormido. Máquinas que costaban fortunas, prensas gigantescas, hornos de pintura y kilómetros de líneas de ensamblaje. Todo sumido de repente en la más absoluta oscuridad y quietud. En cuestión de horas, los candados fueron cerrados y los sellos de clausura fueron colocados por los interventores. El coloso estatal que había llegado a dominar el 78% del mercado nacional y que representaba la cumbre de la soberanía industrial argentina había sido asesinado. Lo que quedó tras esos portones no fue solo una fábrica cerrada, fue un inmenso cementerio de hierro y sueños traicionados. El cierre de los portones de industrias mecánicas del Estado no fue un evento aislado, un punto final en un balance contable solitario en las oficinas de Buenos Aires. Fue el epicentro de un terremoto industrial cuya onda expansiva devastó la matriz productiva de toda una región. Cuando la energía eléctrica se cortó definitivamente en la línea de montaje del rastrojero, el silencio no se quedó confinado entre esas inmensas paredes de chapa. Se propagó como una peste por todo el cinturón industrial de la provincia de Córdoba. Había comenzado el temido efecto dominó. Durante casi 30 años, IMA había actuado como un inmenso sol, alrededor del cual orbitaba un complejo y vibrante sistema planetario de pequeñas y medianas empresas. Eran más de 70 proveedores directos, talleres metalúrgicos familiares, inmensas fundiciones, fábricas de vidrio templado, productores de mazos de cables, curtiembres, tapicerías e industrias plásticas que dependían casi de manera exclusiva de las órdenes de compra de la automotriz estatal. Cuando el Estado decidió decapitar a su propia empresa, simultáneamente firmó la sentencia de muerte masiva de todo este ecosistema interdependiente. En los meses que siguieron a aquel fatídico mayo de 1980, la tragedia social se volvió incalculable. Los contratistas externos, que ya venían arrastrando deudas gigantescas producto de la asfixia financiera previa, y los pagos crónicamente atrasados impuestos por la intervención militar, se encontraron de frente con un abismo infranqueable. Ya no había a quien venderle los radiadores de cobre, las campanas de freno de hierro fundido, ni los tableros de instrumentos. Sin la demanda traccionadora y constante del rastrojero, estas fábricas satélites perdieron su única razón de ser. Una tras otra, las pesadas persianas metálicas de los talleres en los barrios periféricos y polos industriales de Córdoba comenzaron a bajar para no volver a subir. Las máquinas herramientas tornearon sus últimas piezas antes de ser desconectadas, abandonadas al óxido y finalmente rematadas por su peso en chatarra para intentar pagar indemnizaciones de miseria. Los miles de empleos directos que se evaporaron dentro de la planta de IME se multiplicaron rápidamente por 3, por 4, por 5 en las calles aledañas. Hombres de 50 años, matriceros expertos, torneros de alta precisión y mecánicos especializados se encontraron de repente deambulando sin rumbo. Eran mano de obra altamente calificada, portadores de un oficio invaluable que ahora era rechazada por un mercado laboral que bajo las doctrinas neoliberales de Martínez de Hoz despreciaba la producción física y aplaudía la especulación en las mesas de dinero. La orgullosa Detroit, Argentina, estaba siendo sistemáticamente desmantelada, convertida en un páramo de galpones vacíos y familias arruinadas, perdiendo para siempre 3 décadas de conocimiento tecnológico acumulado. Pero la destrucción planificada de esta inmensa red productiva nacional no significó que la República en Argentina hubiera dejado milagrosamente de necesitar camionetas de trabajo. El inmenso campo argentino seguía requiriendo vehículos nobles para mover la cosecha hacia los silos. Los pequeños productores y verduleros necesitaban chatas para ir al mercado central de madrugada. Las cuadrillas de servicios públicos y albañiles requerían transporte pesado y barato.
Al aniquilar al rastrojero, la dictadura militar no eliminó la necesidad del país, simplemente asesinó a quien la satisfacía de manera autónoma, dejando un cráter comercial gigantesco. Un hueco equivalente al 78% del mercado nacional de vehículos comerciales livianos. Un botín extraordinario que quedó a la deriva, servido en bandeja. Este monumental vacío, que representaba más de 8.000 unidades anuales de ventas aseguradas, no tardó en ser ocupado. Exactamente como lo habían exigido los lobistas en las oscuras reuniones a puertas cerradas, los grandes y únicos ganadores de esta ejecución industrial fueron los conglomerados automotrices multinacionales. Grandes marcas tradicionales ya radicadas en el país y una agresiva avalancha de nuevas automotrices asiáticas que ingresaban sin fricción gracias a la apertura indiscriminada de las importaciones, se abalanzaron sobre el cadáver aún tibio de IME para repartirse sus fieles clientes. Fue un traspaso de riqueza brutal, quirúrgico y a cielo abierto. Las concesionarias que durante décadas vendieron con orgullo el producto cordobés tuvieron que reconvertirse apresuradamente para vender marcas extranjeras o resignarse a la quiebra. De pronto, el peón rural, el chacarero y el pequeño comerciante se vieron obligados a desembolsar divisas o endeudarse a tasas usurarias para adquirir utilitarios importados o ensamblados por filiales foráneas. Vehículos que, en una inmensa mayoría de los casos, eran mecánicamente más frágiles, infinitamente más costosos de reparar y estaban diseñados con parámetros de rutas europeas o asfaltos norteamericanos, sin estar preparados para soportar el barro espeso de la pampa húmeda ni las pedradas de los traicioneros caminos patagónicos. La ironía macroeconómica era tan perversa como destructiva. El país, escudado bajo el falso pretexto de modernizar su economía y achicar un déficit estatal inexistente en este caso, había estrangulado a una empresa que generaba ganancias genuinas, que pagaba impuestos locales, que reinvertía en investigación y desarrollo nacional, y que garantizaba el sustento de decenas de miles de familias argentinas. A cambio, el gobierno le entregó ese monopolio comercial a corporaciones transnacionales, garantizando estructuralmente que, a partir de ese momento, los jugosos dividendos generados por el sudor del trabajo argentino volaran sistemáticamente fuera de las fronteras del país. El efecto dominó había completado su barrido demoledor, dejando a la soberanía industrial nacional herida de muerte. Sin embargo, a pesar de que el imperio había caído y los directorios extranjeros dominaban ahora el mercado, aún faltaba ver qué sucedería con aquellas máquinas sobrevivientes que se negaban a desaparecer de los campos. 4 décadas han pasado desde aquel fatídico mes de mayo de 1980. Si uno visita hoy los terrenos donde alguna vez se erigió la todopoderosa Industrias Mecánicas del Estado, en la periferia de Córdoba, el paisaje es desolador, un monumento silencioso al industricidio. Las inmensas naves de chapa y ladrillo, que alguna vez albergaron a más de 3.000 almas y resonaron con el estruendo de prensas gigantescas, fueron desmanteladas, fraccionadas o abandonadas al deterioro inexorable del tiempo. Los pastizales salvajes han quebrado el cemento de los playones de carga. Esos mismos espacios donde miles de rastrojeros, 0 km, solían brillar bajo el sol antes de ser despachados hacia las provincias. Del gigante tecnológico que llegó a dominar el mercado sudamericano, físicamente, casi no queda nada. Es apenas un fantasma arquitectónico, un cascarón vacío en el corazón productivo del país. Sin embargo, la dictadura militar y sus tecnócratas económicos cometieron un error de cálculo fundamental. Pudieron apagar las líneas de montaje cortando la electricidad, pudieron asfixiar financieramente a los proveedores hasta la quiebra, pudieron rematar las matrices por centavos y esparcir a los obreros a los 4 vientos, pero hubo algo que no pudieron borrar: la obra. El producto que esos trabajadores cordobeses forjaron con tanta nobleza y precisión se negó rotundamente a desaparecer de la faz de la tierra. Hoy, si uno se aleja de las luces de neón y el asfalto perfecto de las grandes ciudades y se adentra en la pampa profunda, en los polvorientos caminos vecinales de Santa Fe, en las fincas de Mendoza o en los senderos embarrados del norte argentino, el espíritu de IME sigue vivo y trabajando de sol a sol.
Allí están, 40 años después, los rastrojeros. Ya no brillan en los concesionarios. Sus carrocerías están curtidas por décadas de sol despiadado, tormentas y heladas brutales. La pintura original ha sido devorada por un óxido digno, que luce como las arrugas en el rostro de un trabajador veterano. Muchas de las cajas de madera originales se pudrieron hace años y fueron reconstruidas de manera artesanal, docenas de veces, con tablones rústicos de pino o algarrobo por los propios dueños. Pero siguen ahí. Avanzan lentos, quizás ruidosos, pero absolutamente imparables, cargando fardos de alfalfa, herramientas pesadas, bidones de combustible y familias enteras. Cuando llega el invierno implacable y las madrugadas se escarchan los parabrisas, los peones rurales saben por experiencia empírica que los modernos y costosos utilitarios de plástico e inyección electrónica pueden fallar. Pero el viejo motor diésel Indenor, después de unos segundos de precalentamiento, siempre arranca. Ese inconfundible traqueteo metálico sigue siendo la banda sonora ineludible del trabajo rural argentino. Cada rastrojero que hoy cruza un charco de barro espeso en la soledad del campo es de alguna manera un corte de manga mecánico a los burócratas que firmaron su sentencia de muerte. Es la prueba irrefutable, rodante y obstinada de que el Estado argentino supo construir un producto de excelencia internacional. Para miles de familias vinculadas a la agricultura, el rastrojero dejó de ser simplemente un medio de transporte comercial para convertirse en una reliquia irreemplazable. Es el vehículo en el que los abuelos enseñaron a manejar a sus hijos, y estos a los suyos, rodando por las mismas huellas de tierra. No hay repuestos empaquetados al vacío en las góndolas iluminadas de las concesionarias modernas. Pero no importa. Existe una red solidaria e invisible de mecánicos de pueblo, torneros y herreros, que con ingenio puro y memoria emotiva mantienen vivos a estos dinosaurios de acero. Fabrican piezas a medida, adaptan componentes y se niegan a dejar que el abandono gane la batalla final. Esta supervivencia en el siglo XXI no es solo una cuestión de economía básica, es un acto de resistencia cultural. Mantener un rastrojero en marcha hoy es honrar silenciosamente la dignidad de aquellos obreros de IME que lo ensamblaron sabiendo que sería eterno. La tragedia de Industrias Mecánicas del Estado es, en retrospectiva, mucho más profunda que la mera clausura forzada de una planta automotriz superavitaria. Lo que se asesinó en 1980 con aquel decreto no fue solo una marca de vehículos, fue una idea concreta de país. Fue la convicción soberana de que Argentina podía ser algo mucho más grande que una inmensa estancia exportadora de materias primas. Fue la demostración palpable de que existía el talento de ingeniería, la capacidad técnica de la clase obrera y el empuje institucional para diseñar tecnología propia, capaz de mirar frente a frente a las corporaciones del hemisferio norte y vencerlas en su propio juego. Al destruir IM, se amputó la rama más fuerte del árbol del desarrollo tecnológico nacional. Los ingenieros brillantes, que soñaban con diseñar el próximo motor eficiente, los matriceros que perfeccionaban las líneas aerodinámicas, los jóvenes aprendices que veían en la fábrica un horizonte de progreso seguro, fueron dispersados y su conocimiento colectivo, forjado a lo largo de 30 años, se desvaneció. La matriz productiva del país retrocedió varias décadas, empujando a la nación hacia una dependencia crónica de la tecnología importada y a un ciclo de vulnerabilidad industrial del que aún le cuesta horrores salir. El rastrojero nunca murió por ser un mal vehículo, ni porque el trabajador de campo dejara de elegirlo, ni porque la empresa perdiera dinero. Fue ejecutado exactamente por lo contrario, porque era el símbolo demasiado exitoso de un modelo de independencia económica que estorbaba profundamente a los oscuros intereses de unos pocos. Hoy, esos utilitarios oxidados de chapa y madera que se niegan a rendirse bajo el cielo infinito de la pampa son el último, solitario y poderoso testamento de aquella generación de obreros cordobeses. Un recordatorio perpetuo e indestructible de la inmensa grandeza que alguna vez supimos tener y del futuro brillante que decidimos, inexplicablemente, tirar a la basura.